La Casa de Morazán es creada mediante Decreto Ejecutivo 030-2008 del 20 de octubre del 2008 para el fomento, promoción, difusión y desarrollo de la vida, obra y pensamiento del más esforzado de los centroamericanos, inmortalizado por la más grande de las ideas, la Unión Nacional de Centroamérica, el general Francisco Morazán. Está conformada por el Museo, Archivo, Biblioteca, Fundación e Instituto Morazánicos. Funciona en la casa donde vivió el héroe, ubicada frente al antiguo Cine Variedades, en el centro histórico de la ciudad de Tegucigalpa. La idea surge cuando el doctor Rafael Leiva Vivas, el embajador hondureño, visitó al doctor Pastor Fasquel el 16 de marzo del año 2006. Ahí le planteó la posibilidad de crear la Casa de Morazán como un homenaje permanente a esa figura estelar de la política centroamericana. Pastor Fasquel convocó a todos los ministros de la época y hubo una primera reunión un 30 de marzo del mismo año. Desde entonces, acá se me ordenó a mí que elaborara un decreto de creación de la Casa de Morazán y este decreto fue firmado en Consejo de Ministros un 20 de octubre del año 2008. La casa en sí comenzó a operar el 15 de febrero del año 2010 y desde entonces estamos sirviendo a todos los hondureños y centroamericanos. La Casa Morazán es un museo, una biblioteca, un archivo, una galería permanente, una librería y un instituto de investigaciones a futuro. Tenemos documentos de una calidad extraordinaria, valiosísimos, que consideran la historia nacional y centroamericana. Tenemos cartas originales de Morazán, documentos históricos de primer nivel, como hay unas 500 cartas de algunos presidentes de la época desde 1890 a 1920, que son dirigidas a diferentes presidentes de Centroamérica. Don Policarpo Bonilla, Terencio Sierra, Ponciano Leiva, Manuel Bonilla y José Santos Zelaya, se encuentran testimonios inéditos de ellos en esas cartas. La Casa Morazán es visitada todos los días aproximadamente por unas 300 a 400 personas. Somos visitados por los niños de los diferentes centros educativos de la capital y del país. Hay muchos colegios que hacen excursiones directamente a la Casa Morazán. Vienen estudiantes del nivel medio y superior y también vienen investigadores hondureños y extranjeros. Es visitada pues por todos los hondureños sin ninguna condición social y ¿cómo se llama? Eso nos llena de mucho honor, porque para eso fuimos creados, para servir a los hondureños y extranjeros, para que conozcan nuestro pasado que fue brillante y bien, sabiendo de dónde venimos, sabemos hacia dónde vamos. Francisco Morazán está considerado por extranjeros y por hondureños como el personaje más importante de la política centroamericana desde todos los tiempos, entre los vivos y los muertos. ¿Y por qué es importante Morazán? No solo porque fue un estadista, un educador o un civilista. Morazán es importante que la juventud y los niños sepan que fue 3 veces presidente de Honduras, fue 2 veces presidente de la República Federal de Centroamérica y también fue presidente de El Salvador y de Costa Rica. Es el hondureño que más brillo le ha dado a la patria, es el orgullo de nosotros los hondureños. Tenemos la obligación de conocerlo y estudiarlo y cada día admirarlo más. Estamos invitando a todos los hondureños y extranjeros para que nos visiten. Tenemos miles de documentos históricos que compartir, desde las cartas de nuestro héroe y otros documentos importantísimos como ser sus obras clásicas, el testamento, sus memorias, el manifiesto de David, sus cartas, su correspondencia,
todos los documentos importantes, no solo de Morazán, sino de la historia nacional. Este es un espacio donde estamos recuperando la memoria histórica de la nación. Amigos, amigas, hoy hemos comenzado el programa de forma diferente. ¿Qué pasó entonces? Hoy vamos a hablar acerca de la Casa Morazán, una casa importante que tiene que ver mucho con nuestra historia. Bueno, y no solo en la historia de Honduras, también en la historia de toda Centroamérica. Y en esta oportunidad, por eso hemos invitado pues, a un amigo, una persona muy dada a pues, dar a conocer a este gran personaje. Me refiero en esta oportunidad al abogado Carlos Turcios. El abogado Carlos Turcios pues, es el director actual de la Casa Morazán y pues, ha atendido nuestra invitación para hablar acerca de esta Casa Morazán, la historia, qué contiene, como lo vimos pues, en este video introductivo, acerca de esta Casa de Morazán. Pues hemos traído al protagonista de esta de la administración de la casa. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Mucho gusto. Buenos días, licenciado. Un placer saludarle y también a todo el pueblo hondureño centroamericano, agradeciendo la cordial invitación a este digno medio que está orientado a difundir nuestros valores cívicos, a fortalecer el arte, la cultura, la historia nacional y sobre todo pues, fortalecer los lazos familiares. Muchas gracias, es un honor estar aquí para compartir la historia con usted. Bien, realmente el honor es nuestro de tenerlo por acá y también a ustedes, amigos y amigas que pues, nos siguen de miércoles a miércoles, domingo a domingo, que nos dan lo más valioso, el tiempo, ¿no? Su atención, y para nosotros eso vale mucho y por eso nos esforzamos en traer personas, llevar a cabo programas de este nivel. Abogado Carlos Turcios, sabemos que desde que se inició la Casa Morazán, vimos un poco la historia. La persona que ha estado a cargo de, pues, como decimos, la punta de la lanza, la que ha ido abriendo esos caminos para que esta casa sea una realidad, ha sido su persona en la Casa Morazán. Sí, en efecto, licenciado, yo agradezco profundamente la confianza que ha depositado en nosotros el directorio permanente de la Casa Morazán. Y como usted dice, desde el inicio hemos estado ahí al frente y no crea que ha sido tan fácil. Hemos trabajado con la confianza que nos han dado. Lo primero que hicimos fue pues, darle un poquito de forma al espacio. Y es un espacio reciente, apenas tiene 8 años. Y en 8 años creo que hemos cumplido las expectativas. Falta mucho por hacer, ¿verdad? Porque imagínese, licenciado, que la Casa Morazán de Honduras es el espacio más reciente. Hay varias casas de Morazán en todo Centroamérica que tienen más de 100 años. Y es vergonzoso que en su patria, en el lugar donde él nació, hasta ahorita nos acordemos de hacerle justicia. Y no crea, los hondureños somos un poquito ingratos. A veces nos convertimos en los peores enemigos de Honduras, porque ese espacio a veces se ha visto incluso hasta amenazado con desaparecer, porque los hondureños no tenemos esa vocación cultural, no nos gusta valorar lo nuestro. Andamos imbuidos en cosas materiales, en aquello que no es tan sublime. Y las cosas sublimes deben de ser valoradas. Y una de ellas es el arte, la cultura y la historia nacional. Así es. Y por eso que nosotros traemos a colación lo que es esta Casa de Morazán, que yo considero que cuando uno anda por el centro, es un lugar importante a conocer, a descansar. Uno se siente como que realmente es parte de esta casa y eso es lo que me llama mucho la atención y me gusta, siempre bien recibido. Viendo en esta imagen, abogado Turcios, esta era la casa original de Morazán. Esa era la casa original que fue creada en el año de 1761. La casa en sí tiene 257 años. Los primeros dueños fueron 2 damas de Cataluña, España, doña Gregoria y Mariana Moratalla. La casa en sí era un solar que pertenecía
a don Juan Bautista Quesada, el padre de doña Guadalupe, la madre del héroe. En el fondo del solar estaba la casita. Con el tiempo, en el año de 1795, don Eusebio Morazán la compró por 450 pesos centroamericanos plata de aquella época y la convirtió en lo que estamos viendo en la gráfica. Y claro, con el tiempo ha ido evolucionando y se ha procurado respetar la arquitectura original, que es bastante española, con influencia árabe. No olvidemos que usted como historiador sabe que los árabes estuvieron por 800 años en España y algo se le tuvo que pegar a los españoles de ellos, ¿verdad? Así es. Las famosas casas andaluzas, ¿verdad? Exactamente, al estilo el famoso Palacio de la Alhambra, ¿verdad? Y algunas influencias que están en Sevilla, en Granada, en Córdoba, la famosa ciudad del Califato, ¿verdad? Y toda esa influencia de los moros, de los árabes, la trajeron los españoles cuando llegaron a estas tierras, ¿verdad? Ahí vemos, licenciado, ¿verdad?, que la actual Casa de Morazán, la parte moderna ya restaurada. Recordemos, ¿verdad?, que la Casa de Morazán, o sea, de la familia, al adquirirla, la tuvieron por 56 años, hasta 1846. Recuerde que don Eusebio, el padre del héroe, muere en el año de 1838. Luego el héroe es sacrificado en 1842. Su madre, doña Guadalupe, muere al año siguiente de tristeza, de saber que su hijo querido había sido sacrificado. Y también, ¿verdad?, en el año de 1846, doña Josefa, que estaba inmersa en la pobreza, viviendo en Cojutepeque, tomó la decisión de vender la casa. La tasaban en 6.700 pesos plata de aquella época y la terminaron vendiendo a la familia Inestrosa Bustamante en 1.700 pesos de aquella época. Y después de eso, licenciado, la Casa Morazán ha tenido muchos dueños. La Sociedad Gerlero, fue también incluso una famosa, fue cantina, con pesar lo voy a decir, fue hasta una cantina. Después fue la famosa Farmacia La Nueva de don Zoilo Valle, hasta que después de 100 años, de 1846 a 1954, el Estado la recupera y la compra por 300,000 pesos, 300,000 lempiras más bien. Y ahí establece el Archivo y la Biblioteca Nacional. Y estuvo más o menos por unos 60 años el Archivo y la Biblioteca, hasta que en el 2006, con un grupo de hondureños morazanistas, se tomó la decisión de recuperarla y convertirla en la Casa de Morazán. Así es. Y que fue realmente la decisión más sabia de recuperar ese recinto, un recinto importante y, como les dije al principio, no tanto, bueno, no solo para Honduras, sino que para toda Centroamérica. Realmente es un recinto fundamental que tiene que ser protegido. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de esta historia de la Casa Morazán para que la visiten y no olviden ustedes escribirnos siempre a nuestro correo qué pasó entonces @telebásica.com, al igual también en nuestras redes sociales como STVE Telebásica. Ya regresamos, no nos cambies. Fue por Francisco Morazán. Definitivamente, a Honduras y también a Centroamérica. Historia de la Casa de Morazán. Sí, Morazán tuvo una casa aquí en Tegucigalpa y para eso hemos invitado a nuestro amigo, el director de la Casa Morazán, que nos está hablando acerca de su casa. Usualmente uno pasa por el centro y ve la fachada, pero el interior, hablamos acerca de esas famosas casas andaluzas que se caracterizan por tener patios interiores, pasillos alrededor. La Casa de Morazán, abogado, no va a ser la excepción, ¿no? Sí, en efecto. Usted va a ver, ¿verdad?, que tiene columnas bien amplias, esos corredores que todavía se mantienen en esa tradición, unos salones ampliamente grandes y sobre todo el patio, ¿verdad?, que es muy amplio, y se cree que en los patios de las casas españolas habían los famosos pozos de extraer agua. Y lo mismo sucedió aquí en la casa de nuestro héroe, que en aquella época había un pozo de extraer agua con la cual ellos abastecían a todos los vecinos.
De esa manera, Morazán se fue granjeando la amistad de todos, porque recuerde que en aquella época Tegucigalpa está dividida en los famosos pardos, criollos y peninsulares. Había mucha gente indígena. Los historiadores destacan, ¿verdad?, que el barrio de Los Delicias, el barrio Abajo y todo lo que estaba cerca, el barrio de Los Dolores, estaba lleno de indígenas, al grado que la misma iglesia de Los Dolores fue construida para ellos. De esa gente iba a la casa de Morazán a traer agua y él gustosamente los atendía. Así se fue ganando el calificativo del niño favorito de Tegucigalpa. El niño bonito de Tegucigalpa, porque era un tipo muy simpático. Sus padres tenían en la casa una tienda de vender abarrotes, alimentos y ¿cómo se llama? Y ropa. Y todo eso eran comerciantes medios, imitando a don Juan Bautista Morazán, el padre de don Eusebio, el abuelo de Morazán, que se estableció en San José de Yuscarán y puso también una famosa tienda de ropa y de abarrotes para abastecer a los mineros de la zona. Entonces así fue creciendo la popularidad del señorito de Tegucigalpa. En ese patio central, usted ha visto que es cortado por el edificio que está a la parte izquierda, donde por mucho tiempo funcionó el archivo, ahora son salas de la Casa de Morazán. En ese patio había un famoso pozo de extraer agua donde se abastecían los vecinos de la ciudad. Y eso fue granjeándole a la familia Morazán mucho afecto, mucha simpatía, eran muy queridos. Y en la anterior imagen nos hablaba usted acerca de la habitación, aquí, en la habitación de Morazán. Imagínese, al final del pasillo, en donde se ve la puerta de fondo, exactamente esa era la antesala de la casa. A la parte derecha estaba la cocina y exactamente donde es mi oficina, donde está la puerta, al lado izquierdo, ahí era el cuarto del general Morazán. Es algo que a nosotros nos llena de satisfacción porque imagínense compartir ese lugar histórico donde convivió la figura más grande de la historia de Centroamérica. Claro. Después de la oficina nuestra, donde era el cuarto del héroe, está el gigantesco salón, que era el salón, se cree, ¿verdad?, que el salón eran cuartos de ellos donde compartían, lo dividían con canceles, los famosos canceles, ¿verdad?, o muritos falsos, donde estaban los padres de él, las hermanas, tanto Cesaria como Marcelina y Benito. Y al fondo de donde está la toma, que ahora es la sala de conferencias, se cree que era donde vivía la servidumbre y algunos establos de la familia, ¿verdad? Ahí podemos apreciar también que están las máquinas de la imprenta que trajo el héroe en el año de 1829 y que en el año de 1830 pues comenzaron a operar y que fue donde se publicó por primera vez el diario La Gaceta, un 25 de mayo de 1830. Por eso, cada 25 de mayo se celebra el Día del Periodista Hondureño. Ahí vemos la imprenta, esta que vemos acá es la famosa guillotina o la cortadora y la otra es la impresora. Tenemos ahora otras dos más que se han agregado, que eran como donde se ponían las láminas para producir el documento. Esa imprenta, el héroe se esforzó por traerla de Guatemala a un pedido a Londres, Inglaterra, y llegaron a Tegucigalpa en el año de 1829 y comenzaron a operar precisamente, como le dije, un 25 de mayo de 1830, fecha, ¿verdad?, que ha quedado para la historia como el Día del Periodista Hondureño. Es decir, cabe destacar que la primera imprenta traída a Honduras fue por Francisco Morazán. Definitivamente, a Honduras y también a Centroamérica. Era un hombre, ¿verdad?, que usted sabe que a pesar de que no tuvo la gran formación académica de ahora, él solo estudió formalmente 18 meses de su vida, pero se volvió un autodidacta, se preparó mucho en la biblioteca del sabio José Dionisio de Herrera, porque también era un sabio como su primo José del Valle, ¿verdad? Él tenía la mejor biblioteca de Honduras. Sí. Dentro de las obras de arte que hay en la Casa Morazán, tenemos esta, ¿no? Sí, esa
hermosa Batalla de la Trinidad, que es del pintor hondureño Javier Espinal. Un hermoso trabajo que redime o rescata la famosa Batalla de la Trinidad librada un 11 de noviembre de 1827. Y allá al fondo usted va a ver en la parte izquierda un jaguar. Usted sabe que hay una tradición, hay una leyenda que dice, ¿verdad?, que Morazán lo asociaban de que era brujo porque él nunca era vencido. Entonces muchos inventaron la leyenda de que él, en el medio de la batalla, en el gran esfuerzo que daba la batalla, él se convertía en jaguar y de esa manera escapaba. Es una leyenda nada más, ¿verdad? Usted sabe que lo que más influía, lo que más incidía en sus luchas era su genio militar y sobre todo esa pasión que tenía por las personas. Él valoraba mucho a las personas, a cada uno le sabía su nombre y apellido, había convivido con ellos y ellos, esa gente, esos soldados de él, estaban dispuestos a dar la vida por los ideales de Morazán. Lo hicieron hasta los últimos momentos, ¿no? Lo hicieron hasta los últimos momentos. Imagínense pues que ese hombre era tan amado que el día que llegó al patíbulo, el 15 de septiembre de 1842, los que estaban en el pelotón, los que iban a asesinarlo, algunos habían sido soldados de él. Entonces ellos estaban apuntando no hacia él, sino hacia los lados. Entonces les dijo, soldado, corrija su puntería, no tema. Y entonces ellos, obligados por Morazán, porque él dirigió su pelotón, él dirigió su muerte, estaba ese hombre desesperado por abrazarse con lo desconocido. Y entonces ellos le hicieron caso, porque recuerden que eran órdenes. Y fue así como lo acribillaron. Y ellos le pegaron en el pecho, respetaron su rostro, que era inmensamente atractivo, y él cayó vivo. Entonces, cuando cayó vivo, los soldados que lo amaban a él no se acercaron a rematarlo, sino que un perverso, un ex soldado de Carrillo, lo remató y le deformó el rostro, ¿verdad? Hasta en eso se miraba el afecto y la lealtad que le guardaban al general Morazán. Interesante, ¿no? Realmente es una casa que con todas estas imágenes, con todos estos murales, pues emana o recuerda esa historia de este gran prócer y héroe centroamericano. Por eso nosotros le damos esa importancia a hablar de esta casa, porque podemos decir que es como una especie de cápsula de tiempo, abogado. Sí, así es. Fíjense que tenemos muchos murales grandes, elaborados por jóvenes hondureños que han plasmado toda su energía en la Casa Morazán. Por ejemplo, el primer mural está en la entrada, es el descubrimiento de Honduras, que lo propició el almirante Cristóbal Colón en el año de 1502. Luego ese mural habla del curso, con el descubrimiento, luego viene la conquista, y luego viene el proceso de colonización que dura 300 años y culmina con el Acta de Independencia de Centroamérica del 15 de septiembre de 1821. Luego tenemos ese otro que usted está viendo ahí, que es la continuidad de 1821 a 1829 inclusive, que es la época de la independencia, se reforma la República Federal, ese es el primero que le decía, ¿verdad? Si vemos el anterior, aparecen ahí algunos personajes, ¿se nos puede comentar los elementos de cobertura? Precisamente, mire, esa historia habla de la República Federal ya establecida. Recuerda que Morazán no tuvo nada que ver en el proceso de independencia. Él aparece en el escenario político cuando es nombrado secretario general del Estado de Honduras por Dionisio Herrera en el año de 1825. Herrera, recuerde que la República Federal se forma y la República Federal tenía 5 estados. En Honduras, cada estado tenía que tener su jefe de estado. En Honduras se escoge a Dionisio Herrera, ahí lo vemos. Lado derecho, ¿no? Exactamente, que fue el maestro de Morazán. Luego, atrás, en la parte de atrás del héroe está su bella esposa, doña Josefa, que jugó un papel muy importante en la historia política tanto de él como de Centroamérica. Esa bella dama que se llamaba María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad Lastir Lozano, viuda de travieso de Morazán Quesada. Fue la compañera eterna de Morazán porque comprometió toda su fortuna en el proyecto político de Morazán. ¿Nos puede repetir otra vez el nombre completo, maestro? Se llamaba, mire, María Josefa
Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad, Lastiri Lozano, viuda de Travieso de Morazán Quesada. Era viuda, ella se había casado inicialmente con un amigo de Morazán, don Esteban Travieso. Este se la llevó a vivir a Comayagua y se estableció en el rancho chiquito Ojupuara, que es la actual Palmerola. Okay. Todo lo que es Palmerola era propiedad de doña Josefa Lastiri, y Morazán se casó con ella el 30 de diciembre de 1825. Bien, vamos a hacer una breve pausa, interesante este tema, para seguir hablando acerca de la Casa Morazán. Usted no nos cambie, ya regresamos. Luego tenemos la Sala de la República Federal de Centroamérica. Historia de la Casa de Morazán. Interesante, un lugar emblemático para la historia de Honduras, para la historia de Centroamérica, para todos los que pues admiramos la vida de Morazán. Estamos hablando acerca de los murales de la Casa Morazán. Viendo este mural, abogado, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué representa? Ese es el primer mural que está en la Casa de Morazán, muy hermoso, elaborado por dos jóvenes artistas, Moisés Ponce y Edgar García. Entonces, habla del descubrimiento de Honduras hecho por el almirante Colón. Luego aparece la conquista y luego la colonización. Ahí donde vemos que hay personas, ¿verdad? Unas niñas que tienen los ojos vendados, porque en aquellos tiempos era prohibido que las mujeres fueran a la escuela. Los niños son utilizados como bestias de carga. Pero allá vemos a Morazán, el Morazán académico. Recuerde que históricamente se ha estigmatizado a Morazán como el militar, pero en realidad Morazán fue un militar improvisado. Él era también un educador, un civilista, un humanista y sobre todo un visionario estadista. Lo vemos allá él viendo la espada. La espada está guardada. Él es el joven Morazán que se está preparando con las ideas. Al fondo vemos a Montesquieu y a Rousseau, los famosos ideólogos de aquel hermoso tratado de la enciclopedia. Esa obra de arte que aglutinó las ideas de Montesquieu, de Diderot, de Voltaire, de Rousseau, de D'Alembert y todos los demás formidables ideólogos de la Revolución Francesa que se dio el 14 de julio de 1789. Recuerde que esas eran las ideas formidables. Eso tiene una historia. Mire, en Centroamérica las ideas de los enciclopedistas las recoge el padre Fray Antonio Liendo y Goicoechea, un famoso sacerdote de Costa Rica que era catedrático de la Universidad de San Carlos de Borromeo y tenía una generación de alumnos formidables, nada menos que al Sabio Valle, tenía a Dionisio Herrera, a Matías Delgado, a Manuel José Arce, a José Francisco Barrundia, a Mariano Galvez, a Mariano Rivera Paz, a Miguel Larreinaga, entre otros, y Pedro Molina, que estos hombres con las ideas de los enciclopedistas franceses propiciados por Fray Antonio Goicoechea crearon las condiciones para el proceso de independencia en Centroamérica que culminó en 1821. Entonces, esos hombres, Valle y Herrera, fueron los maestros de Morazán, los que lo prepararon para la próxima contienda que se avecinaba. Así. Sí, realmente la casa con estos murales nos da a conocer también la historia de Centroamérica y esos momentos importantes. No es una simple casa, es realmente un lugar donde nos conectamos con la vida y obra de Francisco Morazán. Dentro de todas las salas que tiene la casa, ¿qué otros elementos nos da a conocer la historia? A la fecha, licenciado, tenemos 12 salas. La primera sala es el descubrimiento, la segunda la sala de la independencia, que habla de la historia de 300 años. Luego tenemos la sala de la República Federal de Centroamérica, que va desde 1824 a 1842 con la muerte del héroe. Luego tenemos la Reforma Liberal. Recuerde que después de la muerte de Morazán hubo en Centroamérica 30 años de oscuridad. Inglaterra era la potencia mundial y ella estaba haciendo estragos en Centroamérica a través de Federico Chaffil, que vino a Centroamérica en 1834. Él es el artífice de la caída de la República Federal y también es el artífice del crecimiento que tuvo
el famoso indio de Mita, como le llamaban a Rafael Carrera, que estuvo manejando los destinos de Centroamérica por 25 años. En esos 30 años de oscuridad, entre 1842 y 1872, Centroamérica fue dirigida a su antojo por Carrera desde Guatemala, contando con gente en Honduras como Ferrera, Guardiola y Medina. Solo hubo un pequeño episodio en Honduras que fue el que dirigió Juan Lindo, que le dio la apertura a Cabañas entre 1846 y 1855. Recuerde que Cabañas tuvo un golpe de Estado propiciado por Carrera a través de Juan López. Que fue el primero en la historia de Honduras, ¿verdad? El golpe de Estado. El primer golpe de Estado en la historia de Honduras se le dieron a Cabañas en octubre de 1855 y Carrera instaura a Guardiola. Guardiola es apadrinado por los ingleses, pero luego en el horizonte centroamericano aparecen los norteamericanos reclamando este territorio para ellos. Es que al escuchar la historia de Centroamérica, ver a todos estos personajes realmente es como se puede hacer una gran película, una gran novela, porque es una actividad constante, ¿no? Constante durante mucho tiempo. Viendo esta imagen, abogado, miramos que también ustedes reciben niños. Sí, mire, esa es nuestra gran satisfacción. La Casa de Morazán se llena de niños y fíjese que los niños ponen una gran atención. Recuerde, ¿verdad?, que ellos tienen la mente bien esponjosa. Así es. Y escuchan y hacen miles de preguntas. Eso es una escuela que nos visitó recientemente y todo eso lo guardamos para la historia. Viera, les ponemos esa vez ellos estaban viendo una obra de teatro sobre Morazán y viera cómo estaban imbuidos. Allí llegan niños, jóvenes, personas mayores e investigadores centroamericanos y extranjeros. Esa es la sala que le hablábamos de la República Federal de Centroamérica. Es una sala muy bonita, muy moderna, en donde tenemos muchas obras de arte y así como esa, hay 7 salas más. Esa es cuando iniciábamos, ahora ya está mucho más bonita la Casa de Morazán, mucho más moderna. Tenemos una sala que se llama la Sala de los Libertadores de América Latina, en donde están toda la galería de los héroes de la independencia de América Latina, iniciando por el famoso Tiradentes, el famoso Sacamuelas, héroe de la independencia de Brasil, Francisco Xavier da Silva, alias Tiradentes. Le llamaban Tiradentes porque usted sabe que él era odontólogo. Sacamuelas, Tiradentes en portugués. Ahí tenemos al gran Francisco Morazán en su brioso caballo. Ese es un detalle muy hermoso. Recuerde que la gente piensa que Morazán siempre andaba vestido de militar. Raras veces Morazán se vistía de militar. Incluso la historia destaca que él solo usó el uniforme militar 3 veces. Y por lo general él se vestía así como lo vemos ahí. Mire, de pantalón blanco, botas negras y camisa o casaca negra. Y su sombrero de hippie japa o de junco al estilo de Santa Bárbara. Nada que ver como lo han estigmatizado, que era un militar, ¿verdad? Nada de sombreros de metal, nada de eso. Nada de eso. Mire, y le gustaba hacer esos paseos a caballo por las tardes, sin escolta y sin guardaespaldas. Ahí tenemos al Morazán de frente. Esa es una obra de arte hecha por el gran intelectual hondureño, el gran artista Álvaro Canales, y nosotros la reproducimos para compartirla con los que visitan la Casa de Morazán. Vemos a un Morazán de frente y con eso estamos matando el viejo cuento que dicen, ¿verdad?, que Morazán solo se fotografiaba de perfil porque le habían cortado una oreja, y no es cierto. Morazán nunca perdió uno de sus miembros de su cuerpo. Él personalmente dirigía sus batallas y siempre salió airoso. Cuando él se miraba ya bastante acosado, pues emprendía la retirada, que era un ensayo, una táctica de guerra, una maniobra militar que la hacía con su eterno amigo José Trinidad Cabañas y también con el general francés Nicolás Raúl. Y escapaban, pero nunca perdió ninguno de sus miembros. En la batalla del Espíritu Santo,
fue quebrado un brazo de él y le quebraron unas costillas, se recuperó, pero él siempre tuvo sus facultades físicas visibles. No es cierto esa historia de que él se fotografaba de perfil porque le faltaba una oreja. Es un invento, algún cuento de Camino Real que se inventaron. Son mitos históricos, ¿no? Viendo en la imagen anterior vimos al personaje que usted mencionaba que es Nicolas Raoul. Nicolas Raoul, sí. Él realmente venía de Francia, aquí lo tenemos. Sí, el general Nicolas Raoul fue oficial del ejército de Napoleón Bonaparte. No olvidemos, ¿verdad?, que la caída de Napoleón Bonaparte se dio un 17 de junio de 1815 en la famosa batalla de Waterloo, cuando el gran Napoleón Bonaparte, el gran Corso, se enfrentó a Wellington, el líder de los ingleses. Imagínense que esa batalla fue tan terrible que tenían 72,000 combatientes por cada bando. 72,000 combatientes por cada bando. Entonces, Wellington, el líder de los ingleses por un lado, y Napoleón por el otro. El general Nicolas Raoul participó en esa batalla. Era uno de los soldados más brillantes de Napoleón, pero después de la caída de Napoleón en Waterloo, allá cerca de Bélgica, bueno, en Bélgica más que todo, resulta, ¿verdad?, que muchos de los oficiales se buscaron su retiro. Nicolas Raoul, por ejemplo, se fue a vivir a Italia, refugiado. Allá se casó con una condesa y se pasó a vivir con ella a Estados Unidos. En Estados Unidos se estableció un negocio, el cual fracasó, y después se fue a vivir a Colombia. Y allá en Colombia, cuando don Pedro Molina era embajador de Centroamérica ante Bolívar, lo conoció y lo motivó a que se viniera a Centroamérica. Le habló de Morazán. Nicolas Raoul viene a Centroamérica y se hace amigo de Morazán, y Morazán lo nombra su jefe de guerra. Y es el hombre que más apoyo le dio a Morazán y de quien más aprendió las tácticas Morazán. Eso lo dice en sus memorias. Al final, cuando Morazán es sacrificado, Nicolas Raoul se volvió a Francia y escribió aquel hermoso paralelo entre Napoleón y Morazán, donde él destaca todas las virtudes de nuestro héroe, ¿verdad? Exacto, ¿no? En la siguiente imagen vemos también, es que Morazán ha sido pintado, dibujado de diferentes formas, diferentes estilos, y al igual también diferentes artistas, ¿no? Así es, sí. En este caso, por ejemplo, tenemos a otro Morazán. Esa es otra obra de arte elaborada por el pintor hondureño Álvaro Canales. Este Álvaro Canales, mire, es de la generación de artistas que salió de Honduras durante la época de Carías. Recuerde que muchos intelectuales que no comulgaban con el general Carías partieron y abrazaron la patria México. Allá en México, Álvaro Canales se unió a Diego Rivera y a Frida Kahlo, y la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo albergó a tanto talento de América, como por ejemplo, ahí llegó Pablo Neruda. Y Pablo Neruda conoció a Álvaro Canales, a Jacobo Cárcamo, a Alfonso Guillén Zelaya y a Rafael El Orodo Valle. Ellos le hablaron a Neruda de Morazán, y Neruda comenzó a estudiar a Morazán, y es por eso que escribió aquel hermoso poema dedicado a Morazán, que lo inmortaliza y lo vuelve gigante ante la historia y ante el mundo, ¿verdad? Así es, bien. Realmente Morazán, ese personaje histórico centroamericano, y que vamos a seguir hablando. Vamos a hacer una breve pausa para seguir hablando acerca de la Casa Morazán, sus principales obras y esa conexión histórica que bien lo está haciendo el director de la Casa Morazán. Ya regresamos, no los cambies. Morazán solo 3 veces en su vida se vistió de militar. Historia de la Casa Morazán. En esta oportunidad pues estamos hablando acerca de esta casa emblemática, como le hemos comentado desde el principio, para Honduras, para Centroamérica, para pues, los que estudiamos pues a este gran personaje, José Francisco Morazán Quesada. Así es, sí, así se llamaba. Imagínense que todos los prohombres de Centroamérica llevaban ese José, porque recuerde, ¿verdad?, que era parte del santoral español. José por San José y María por la Virgen. Y a veces a las mujercitas le llamaban Josefa, por José también.
Por eso usted va a ver que en el nombre de la esposa de Morazán es bien largo, pero va todo el santoral español. Y agregaban algo más, la Santísima Trinidad. Cabañas, por ejemplo, se llamaba José Trinidad Francisco, José Trinidad Francisco, José Trinidad Reyes, María Josefa, la Santísima Trinidad, e incluso el mismo Bolívar. Bolívar se llamaba, lo puedo decir, tenía un nombre bien largo, Bolívar. Se llamaba José Simón Antonio de todos los santos de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios y Ponte Blanco. Con solamente Simón Bolívar, ¿va? Pero ese era el santoral español que estaba en toda América Latina. Recuerden que los españoles trajeron, ¿verdad?, como uno de las premisas también instaurar la iglesia, ¿verdad? Y entonces no se salvaron mucho, ¿verdad? Ese nombre de José, de Josefa, de Antonio, de todos los santos del santoral están bastante inmersos en nuestra cultura, ¿verdad? Incluso el presidente Juan Lindo se llamaba Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno José Fernández Lindo y Zelaya. Exacto. Y había un santo realmente que se llamaba, ¿no? Así es. E incluso Dionisio Herrera, José Dionisio Trinidad Herrera Díaz del Valle, Díaz del Valle. José Cecilio Díaz del Valle, Díaz del Valle. Entonces, el sabio Valle solo se hacía llamar José del Valle. A él le molestaba el Cecilio. Entonces yo le diría a los amigos de Choluteca que allá está el Instituto José Cecilio del Valle, que no le anden diciendo Chilo, porque más le molesta. Es un irrespeto a la memoria del sabio. Si a él le molestaba incluso que le agregaran el Cecilio, dígame si no se va a molestar que le digan el Chilo. Y muchos allá en Choluteca, cuando usted en el tránsito, ¿a dónde vas? Déjeme ir por el Chilo Valle. ¿Dónde estudias? En el Chilo Valle. Es un irrespeto a la memoria del sabio José del Valle. Y pienso que es importante que vayamos ir respetando a nuestros seres hasta de esa forma. Totalmente de acuerdo con usted. Realmente es parte de la dignidad, de la identidad pues de nuestros personajes, nuestros sabios o nuestros héroes. Comentamos acerca de una imagen que usted nos hablaba, cuál es la historia de esa, en la siguiente imagen acerca de Morazán, porque estamos acostumbrados a ver a Morazán de una forma u otra, pero cuando miramos una imagen no la creemos. Esa imagen, licenciado, es bastante histórica y muy importante. Esa imagen la conservaba su hijo Francisco Morazán Moncada, que Morazán lo tuvo con Francisca Moncada, la sobrina de don Liberato. Fue el primer hijo, ¿no? El primer hijo, exactamente. Y luego, cuando recordemos que Morazán es sacrificado en 1842, el testamento lo estaba haciendo su hijo, Francisco, de 14 años. Entonces luego, Morazán lo vio llorando y le quitó el papel y lápiz y lo terminó Morazán. Y es cuando le dijo, hijo, ¿qué le pasa? Sea valiente, dice. Morir hoy es como morir mañana, dice. Entonces él a su hijo Francisco le recomendó que no se metiera en política y se lo recomendó a don Mariano Montealegre, su amigo. Y don Mariano Montealegre lo llevó a vivir a Chinandega, Nicaragua. Allá en Chinandega, Nicaragua, él se casó con Carmen Venerio y tuvo muchos hijos. Y esa imagen él se la regaló a la baronesa de Wilson en el año de 1882, cuando ella visitó Chinandega y preguntó por Morazán. Y él se la regaló y se cree que es una de las imágenes que más se aproxima a Morazán cuando él ya tenía 50 años, ¿verdad? Él murió antes de cumplir los 50 años. Faltaban 17 días para que él cumpliera 50 años. Interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver un Morazán diferente. Esta imagen, yo realmente la comparto. Sí. Sé que no está en la casa de Morazán, pero me llamó la atención porque hace un par de años atrás yo di una conferencia acerca de la vida de Morazán en la Escuela Militar Francisco Morazán. Que me decía el encargado, el director, que él quería que toda la Escuela Militar Francisco Morazán conocieran la versión de un historiador acerca de Morazán. Ellos tenían la versión militar y todo, pero querían otra versión. Cuando di la conferencia y todo, me llamó la atención al momento de almorzar que fuimos a una sala y estaba esta imagen. Y lo interesante es que en esa banda presidencial, abogado, decía Estados Unidos de Centroamérica. Sí, fíjese que es que Centroamérica, recuerde que cuando se forma la República Federal se abrazó el federalismo. Recuerde que habían dos corrientes, los centralistas y los federalistas.
Entonces, don Matías Delgado, José Matías Delgado, que era un gran ideólogo, que fue el ideólogo de todo eso, junto al Sabio Valle y don Pedro Molina, pues se fueron por el federalismo abrazando o imitando a los Estados Unidos de Norteamérica y a los Estados Unidos mexicanos. Entonces se llamó Estados Unidos de Centroamérica. Pero esa imagen, licenciado, es poco compartida por los hondureños, porque vemos a un Morazán con un sombrero o con un casco diferente. Se cree que ese casco es el casco que utilizaban los soldados franceses de Napoleón. Y es el que le colocó Leopoldo Maurice en la estatua al héroe. Y esa es la polémica que se ha dado a través de la historia, que muchos dicen, ¿verdad?, que la estatua no es de Morazán precisamente por ese casco que no tiene nada que ver con la idiosincrasia centroamericana. En realidad, mire, científicamente, porque usted sabe que los rumores no tienen ningún rigor científico, lo que vale es la prueba de campo, la experiencia, el experimento. Entonces se ha comprobado que Morazán solo 3 veces en su vida se vistió de militar, y se vistió de un militar centroamericano. Se cree que cuando asumió la presidencia de Centroamérica, el gobierno de Francia le regaló el traje con que él fue a asumir la presidencia y que es el que aparece en el caballo que está en el Parque Central. Y él siempre por lo general usaba sus botas negras, su pantalón blanco, su casaca o camisa negra y sombrero de jipijapa. Entonces, ese casco, ese sombrero que aparece ahí en la imagen que tenemos en el Parque Central, la hizo el escultor francés Leopoldo Maurice, que lo contrató don Francisco Durini, el ingeniero que firmó la contrata con Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa el 27 de agosto de 1882 y que costó por esa estatua 27,000 pesos centroamericanos. Esa estatua es auténtica de Morazán. Es Morazán. La han criticado que no es de él, no, es auténtica de Morazán. Le costó al Estado de Honduras 27,000 pesos plata de aquella época, que estamos hablando que son unos 40 millones de lempiras de ahora. Y es un hermoso monumento erigido a la memoria del héroe. Es un Morazán guerrero a caballo, a diferencia de la que se hizo en El Salvador, que es un Morazán pensador y es la primera en Centroamérica. Pero queremos decirle a los hondureños centroamericanos que esa estatua es auténtica, es real de Morazán. Y está ahí desde hace 135 años, cuando se estableció un 30 de noviembre de 1883, ya cuando era presidente Luis Bográn, ¿verdad? Lo único que ahora está viendo para el norte, antes está viendo para el sur, ¿no? Sí, sí. Estaba viendo para el norte, estaba viendo para el sur, así se hubiera respetado, porque allá él estaba viendo a sus hermanos de Sudamérica, de donde vinieron los movimientos de independencia, los aires de independencia para todos los pueblos de América Latina. Así es, así es. Vimos también anteriormente unas imágenes acerca, y usted también nos comentaba, aquí las tenemos, acerca de los hijos de Morazán, viendo en esta imagen. Así es, mire, él tuvo 6 hijos. El primer hijo es el de arriba, el muchachito José Antonio Ruiz, que lo tuvo con una dama salvadoreña, Rita Zelayandía, vecina de él en la casa de Morazán. En la esquina opuesta de la casa de Morazán está la casa que era de Rita Zelayandía. Ella salió embarazada de Morazán y la familia, vamos a decirlo, aunque sea un poco duro, la familia, para que su hijo naciera en un hogar formado, la casaron con don Eusebio Ruiz. Y don Eusebio murió con el tiempo y él trajo a su hijo a la casa. La segunda, el de abajo, es Francisco Morazán Moncada, que se casó, que lo tuvo con Francisca Moncada, una dama nicaragüense, sobrina de don Librato Moncada. La bella dama, ¿verdad?, es Adelita Morazán Lastire, la bella hija de doña Josefa con Morazán, que nació en 1838 y que tuvo una gran descendencia. Ella se casó con el hondureño Cruz Ulloa en 1860, de cual nacieron muchos hijos, y Cruz Ulloa fue el que estuvo con Álvaro Contreras inaugurando el monumento de Morazán en 1882 en El Salvador. Ella al final murió en 1921 a la edad de 87 años. ¿Dónde murió? ¿En El Salvador? En El Salvador, en San Salvador, donde ella se trasladó a vivir con su madre, doña María Josefa. Doña Josefa murió, ahí la bella, miren qué bella era esa mujer. Una de las mujeres más bellas de Centroamérica, le consideraba. Era inmensamente bella ella, al grado, mire, que Morazán
la conoció cuando eran jóvenes allí. Ella vivía a una cuadra de la casa de Morazán, hacia el norte. Ahora hay un negocio en esa casona grande que es histórica, y la bella doña Josefa era la hermana mayor de 5 hermanas. Ella tenía otras hermanas iguales bellas con ellos que se casaron con amigos de Morazán. Entonces Morazán estaba enamorado de ella, pero los matrimonios los decidían los padres. A ella la casaron con el más rico de Tegucigalpa, que era Esteban Travieso. Travieso se la lleva a vivir a Comayagua para que no se la miraran los mirones de Tegucigalpa. La cuidaba ese tesoro. Y allá tuvo 4 hijos con ella en el rancho Jupara, que es actual Palmerola. Don Esteban Travieso muere más o menos en 1823 y ella queda viuda. Morazán es electo secretario general del Estado de Honduras, se va a vivir a Comayagua y se reencuentran de nuevo. Y ahí surgió ese amor, se casó él con ella y nació Adelita en 1838. El único matrimonio oficial de Morazán. El único matrimonio. Tuvo 2 hijos más con una dama guatemalteca, con 2 hijos que uno se llamaba Nicolás y la otra Josefa. Y también tuvo una hija con una dama costarricense que se llamaba Teresa Escalante, de la cual surge Dolores Freire Escalante, la famosa Olín Morazán, que es la que le ha dado más descendientes a él en todo Centroamérica. Y todos muy parecidos a Morazán. Interesante. ¿Verdad? ¿Nos puede repetir de nuevo el nombre completo, maestro? De ella. De la esposa de Morazán. De la claro. bella. Miren qué mujer más hermosa. Es el símbolo de la mujer hondureña. Es el mejor homenaje a la belleza y al talento de la mujer hondureña. Se llamaba María Josefa Úrsula Francisca de la Santísima Trinidad, Lastiri Lozano, viuda de Travieso, de Morazán Quesada. Así es, bueno. Así es. Realmente es toda una dama, y esos aportes que dieron pues los hijos de Morazán. Y todo esto pues ustedes lo van a encontrar en el Museo Casa Morazán. Esto y más historia. Y no digamos hoy día que está totalmente restaurado, renovado. Es un buen momento para ir. Esa es una forma de hacer patria realmente, conociendo la historia de nuestros héroes, de nuestros próceres. Y no digamos el caso de Morazán, que tuvimos la dicha de que un hombre como él naciera en un país como el nuestro. Así que hay que disfrutarlo. Mensaje final para todos y todas que nos ven. Nosotros, licenciado, queremos expresarle a los hondureños y centroamericanos que visiten la Casa de Morazán para reencontrarnos con la historia. Ahí tenemos miles de documentos que compartir. Y recordemos, ¿verdad?, que Honduras ha sido el país más importante de Centroamérica. Le ha dado los mejores hombres y mujeres. Imagínense que Centroamérica tuvo en su historia 4 presidentes. 2 veces, 4, y los 4 fueron hondureños. El Sabio Valle fue 2 veces presidente de Centroamérica y Morazán también fue 2 veces presidente de Centroamérica. Ellos son la gloria de Honduras, nadie ha llegado más lejos que ellos. Entonces también Cabañas fue presidente de Honduras y El Salvador, Dionisio Herrera fue presidente de Honduras, El Salvador y Nicaragua, y Juan Lindo fundó la Universidad de Honduras y la de El Salvador, junto al padre Reyes fundó la de Honduras. Entonces Honduras le ha dado lo mejor a Centroamérica. Ahorita posiblemente no es la Honduras que queremos, pero hay que trabajar duro para hacer de Honduras un mejor país cada día. La esperanza está en los niños y los jóvenes. Nosotros los viejos ya vamos de salida, pero hay mucho que hacer por Honduras. Hay que darle lo mejor a la patria trabajando todos los días por ella. Los invitamos a la Casa de Morazán para que nos visiten y compartir la historia. La Casa de Morazán es la conservación de la memoria histórica de la nación. Así es. Así que todos y todas tienen un lugar donde visitar el centro. La Casa Morazán es la casa de todos y de todas. Bueno, y de ustedes. No olviden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com, al igual también en nuestras redes sociales que estamos como STV Telebásica. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Hasta pronto.